mucho se habla del problema de las macronaranjas y bueno, todos esos asuntos, de tal forma que una organización ecologista, en mi opinión, la más famosa, Greenpeace, ¿vale?, hace grandes campañas publicitarias en contra de las macronaranjas. Pero, lo primero, ¿sabías que enfocarse en aquello que no quieres lo hace más grande? Y segundo, esta es la técnica secreta para reducir nuestro impacto medioambiental con nuestra alimentación. Y en particular, en este vídeo vamos a centrarnos en el segundo principio. Así que por esa sencillísima razón, os invito precisamente a que os quedéis hasta el final de este vídeo. Antes de nada, y sobre todo súper importante, ¿me estás viendo desde Meta? Bueno, pues en ese caso pulsa seguir y me gusta. Pero por el contrario, ¿es que me estás viendo desde YouTube? Bueno, pues entonces en ese caso pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, comenzamos. Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, para la gente que no me conozca, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, que es justamente la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, pero antes de nada, esta es la técnica secreta para reducir nuestro impacto medioambiental con la alimentación. Así que vamos a ello. Mirad, lo primero de todo, las industrias agrícolas y ganaderas son industrias que impactan al medio ambiente. Entonces, una persona radical, ¿no?, que no entiende de estos principios diría, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos tendremos que morir de hambre solo para que el medio ambiente esté bien? No, porque el impacto medioambiental que genera la agricultura y la ganadería hacia el medio ambiente es, de hecho, de los más pequeños. Es de los impactos medioambientales más suaves, más leves que existen. Sin embargo, y como civilización que somos, nuestra función es mejorar y mejorar y mejorar, cada vez más, más y más. Y hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Algo, pues bueno, bastante importante. Lo primerísimo de todo, la agricultura. Mira, la agricultura es una industria que para que pueda existir necesita extenderse por grandes superficies, por muchísimas superficies, de tal modo que si por ejemplo, imaginaos, ¿no?, que en el bioma, ¿no?, en el área justamente en el que nos encontramos, imaginaos que por ejemplo hay muchísima riqueza ecológica. ¿Qué significa riqueza ecológica? Muchas especies de plantas, árboles, animales, hongos, bacterias, ¿vale? O sea, muchísima riqueza. Y ahora tú, por ejemplo, llegas y la destrozas, la destruyes al completo, para poner monocultivo, ¿no? Es lo que como se llama. Bueno, pues eso en particular daña a ese ecosistema, a no ser, y esto sobre todo es importante, que depende de cada clima. Imagínate, por ejemplo, que tú vives en un clima en el que prácticamente es casi todo desértico, o hay muy poquita vegetación por metro cuadrado. Y alrededor del área donde tú vas a colocar la industria agrícola, pues hay muchísimo espacio libre. O sea, apenas, para que vosotros me entendáis, apenas hay vegetación. Bueno, pues esa vegetación justamente se puede replantar o se puede trasladar o se pueden sacar semillas de esa misma especie para extender, para hacer crecer esa población. Y esto, dejadme deciros, esto es el secreto oculto que lleva aplicando la madre naturaleza desde hace 4.550 millones de años, literalmente hablando. Entonces, por esa sencillísima razón, debemos entender que no todos los biomas son iguales y que como consecuencia no todos los impactos medioambientales generados por la agricultura son iguales. ¿Está bien? Eso es sobre todo algo fundamental. Las plantas realizan la función de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es un proceso, de una forma muy resumida y muy rápida, de que, bueno, pues absorben dióxido de carbono y otros elementos y generan oxígeno y otros elementos, ¿vale? La reacción química de fotosíntesis es mucho más compleja y eso, bueno, pues requiere estudiar precisamente estos principios de mente ecologista y sobre todo también los principios que exponemos aquí en Revolución Industrial Cero. ¿Está bien?
Pero bueno, de una forma muy rápida, para que cualquier persona que de hecho no tenga estudio lo pueda entender muy rápido, simplemente las plantas cogen dióxido de carbono, lo transforman y tiran oxígeno. Ya está, ¿vale? Para que lo comprendáis de una forma rápida. La ganadería, no. Y vamos a entender el porqué. Mira, la ganadería es una industria de la misma forma que la agricultura, que se basa precisamente en explotar, ¿ah? En explotar precisamente ¿cómo se llama? Los animales, cabras, vacas, cerdos, ovejas. Depende, ¿no? Incluso porque hay países en Estados Unidos donde crían cocodrilos, por ejemplo. Jack, me parece a mí, bueno, ya sabéis, estos productos, ¿no? y estos nombres totalmente exóticos, ¿vale? Que lo que hacen es que dependen de la industria ganadera, de la industria agrícola, en particular de los cereales. Sí que es cierto que comen, bueno, pues otro tipo de plantas rastreras, ¿no? Como se suelen conocer, bueno, pues este tipo de cosas, pero en particular de donde más consumen es de la industria ganadera. De la industria agrícola, perdón. ¿Sabíais que un gran porcentaje de la producción de la industria agrícola va destinado a alimentar la industria ganadera? Bueno, aquí podría hacer mucho marketing, ¿no? Con demasiado clickbait, pero yo creo que esto lo sabe y lo conoce todo el mundo. Gran parte de la producción de la industria agrícola sirve para alimentar a nuestro ganado. El ganado y los animales en general, a diferencia de las plantas, no absorben dióxido de carbono y devuelven oxígeno, sino que de hecho lo hacen todo al revés, todo lo contrario. Es decir, ellos absorben oxígeno y tiran dióxido de carbono. Uno de los gases, entre millones de comillas, contaminante, porque no es exactamente contaminante, ¿no? Pero se suele vender que es como uno de los contaminantes, es precisamente el dióxido de carbono. Y voy a explicaros el porqué de esto. Porque a mayor ganadería, mayor necesidad hay de consumo de industria agrícola, entonces mayor necesidad hay de desbrozar áreas naturales, bosques, biomas, y eso precisamente va en contra de la propia ecología. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si en nuestra dieta empezamos a quitar carnes, poco a poco, poco a poco, poco a poco empezamos a quitar carnes, pues que la superficie que necesitaríamos para alimentar a toda la población humana, en base a la industria agrícola, se reduciría drásticamente entre un 50 a un 75 a 80%. Fijaos, solamente si dejáramos de consumir carne de ternera para siempre, fijaos lo que digo, para siempre, necesitaríamos el 50%, aproximadamente hablando, de toda la superficie agrícola actual para que podamos alimentar de la misma forma que estamos alimentando a todos los seres humanos. El 50%. Conforme vamos afinando, cada vez más, dejar de consumir carne de cerdo, dejar de consumir carne de pollo, pero solamente consumir productos lácteos, productos ovolácteos, mejor dicho la palabra, huevos, leche, ¿vale? Eso incluso lo haría reducir hasta de un 75 a un 80%. Evidentemente tampoco hay que ser radical, y estas soluciones no son puramente radicales. Pero, ¿sabéis cuál es el primer paso que podéis dar precisamente para que podamos solucionar todos estos problemas? Y ojo, y este mensaje va tanto para ricos como para pobres, tanto para gente de clase alta como para gente de clase baja. El asunto del medio ambiente es un asunto que concierne y que depende de todo el mundo. Así que el primer y el consejo más fundamental que de hecho puedes aplicar es: deja de consumir carne de ternera y en su lugar busca otras alternativas que te generen proteína. Por cierto, y esto, bueno, esto ya es un poco salirse de la ecología. Yo tampoco soy médico, no soy nutricionista, pero sí que un poquito de conocimiento sí que tengo. ¿Sabíais que las carnes blancas, son incluso mucho más saludables que las carnes rojas? Y desde un punto de vista medioambiental,
¿Sabíais que el impacto medioambiental que generan los animales de granja, de las carnes blancas, es muchísimo más leve en comparación, por ejemplo, con el impacto medioambiental que generan las carnes rojas? ¿Sabíais eso? Bueno, pues solamente con ese pequeñísimo gesto ya estamos haciendo muchísimo por el medio ambiente. Imagínate que una persona pone esto en práctica, solamente una. Vale, pues ahora imagina ese efecto multiplicado por 10. Ahora imagínalo por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1.000.000, por 10 millones, por 100 millones y por 1.000 millones, vamos a decir. ¿Vale? O sea, el efecto sería brutal. El efecto sería brutalísimo. Y os lo digo totalmente en serio. El efecto sería precisamente una auténtica pasada. Reduciríamos radicalmente nuestra huella de carbono en la atmósfera, en el medio ambiente. Y por supuesto la naturaleza estaría muchísimo más agradecida. Y ahora ya sí que sí, si queréis realmente profundizar en todos estos principios, queréis convertiros en verdaderos, en auténticos ecologistas, y queréis realmente profundizar aún más en estos temas, bueno, pues para ello justamente os voy a dejar la saga Mente Ecologista, el enlace para que podáis adquirir la saga justamente aquí debajo. Deciros, señores, que estamos haciendo envíos de la página de Facebook, Juan Carlos-Mente Ecologista. Y una vez que la tengas, sobre todo una cosa súper importante, recuerda que tienes que aplicar el método científico. Estudia, aprende, y último paso de todo, aplica todos estos principios. De verdad, lo digo en serio. Aplica todos estos principios. Solamente de esa forma vamos a conseguir arreglar, mejorar, modificar, para mejor dicho, la relación que tenemos con la madre naturaleza. Y ahora ya sí que sí, señores, gracias a todos vosotros. Como siempre os digo, cuidaos mucho y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como nuestra propia mente subconsciente. Y ahora ya sí que sí, gracias a todos vosotros y adiós, hasta mañana.